Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal de tarot y cartomancia. En este video quiero mostrarles la diferencia entre el oráculo Keeper y el oráculo Lenormand. Este video lo hago a pedido de una persona que me escribió vía Instagram preguntándome precisamente cuál era la diferencia entre estos dos sistemas de cartomancia. Entonces en este video vamos a ver cuáles son esas diferencias. Aquí tenemos el mazo Keeper, que es un mazo alemán. Y aquí tenemos el oráculo de Lenormand, que también es un mazo alemán, pero digamos que tiene también otra tradición francesa y un poco más divulgada en Europa que el mazo Keeper. Keeper es muy alemán, es muy usado en cierta región en Alemania, pero no tiene, digamos, como ese conocimiento fuera de esas fronteras, como si lo tiene el oráculo Lenormand en América o en Latinoamérica o en otros lugares del mundo. Entonces vamos a ver carta por carta las diferencias de estos dos oráculos. Bueno, aquí tenemos el Keeper y aquí tenemos Lenormand. Así que vamos a ver las diferencias de las cartas. Bueno, en ambos mazos tenemos 36 cartas. Ambos mazos tenemos 36 imágenes, pero son muy diferentes. El oráculo Lenormand es un oráculo que nos muestra iconos o figuras, digamos, simbólicas que tienen mucho significado. Pero en cambio en el caso de Keeper vamos a encontrar situaciones. Entonces aquí tenemos conceptos, por así decirlo, como un poco más abstractos, mientras que en Keeper tenemos situaciones descritas en las imágenes. Ya ustedes lo van a ver. Bueno, aquí tenemos la carta número 1, que es la carta del jinete. Ustedes ya lo conocen en el video de Lenormand. Si no lo han visto, les dejo un enlace para que puedan ver las descripciones de cada una de estas cartas del Lenormand. Aquí tenemos entonces el número 1, la carta del jinete, y aquí en el Keeper tenemos la carta del personaje. Entonces aquí este personaje aparece como la carta de significador que tenemos en Lenormand. Entonces vamos a verlo por partes. Aquí tenemos el personaje masculino y el personaje femenino, que también los tenemos por supuesto en Lenormand, y esa es una gran similitud en este caso, como las cartas 28 y 29. Aquí tenemos entonces al hombre y aquí tenemos a la mujer. Son los significadores en la consulta. No tienen más significado que simplemente representar a una persona a quien consulta las cartas y otra persona importante en el contexto de lo que se está preguntando. Pero después vamos a ver grandes diferencias. Entonces tenemos por ejemplo aquí la carta de el trébol y la carta de un poco de dinero en Keeper. En el caso de Lenormand, ¿qué vemos? En Lenormand vemos a una plantita, simplemente un trébol, que es una carta que nos habla de suerte. Entonces ya aquí vemos que esto tiene un significado abstracto. El trébol que representa, el trébol de la suerte. Entonces, el caso de Lenormand, el lenguaje es más abstracto y juega más con una capacidad, digamos, por así decirlo, innata para comprender algunos símbolos. Entonces, en este caso, como decía, el trébol representa la suerte, entonces representa una situación inesperada, un cambio de rumbo o simplemente como un resultado parcialmente favorable para el consultante. Aquí tenemos simplemente una plantita, un símbolo, un icono, mientras que en el caso de Keeper tenemos a una persona, tenemos a una situación, a una escena que nos está mostrando muchos elementos. Entonces esta es una carta situacional, mientras que esta es una carta que nos muestra un símbolo. Entonces aquí vemos una situación cotidiana y aquí vemos un símbolo más abstracto. Sucede lo mismo también con la carta del oso y la carta de mucho dinero. La carta del oso es la carta de las finanzas, es la carta del dinero, es la carta de abundancia material. Y entonces el caso del oso, digamos, en este caso, pues también representa una figura de autoridad, representa otras cosas obviamente porque no son dos sistemas que sean compatibles, son dos lenguajes diferentes, son dos sistemas adivinatorios diferentes, pero digamos que en el contexto que lo estamos viendo acá, la carta del oso representa el dinero, pero no sabemos por qué representa el dinero, es una cuestión muy abstracta. Simplemente entendemos que el oso, en este sistema de cartomancia, en las reglas de este lenguaje, el oso representa ese dinero, mientras que en la carta de Keeper vemos una situación, vemos básicamente aquí como una caja fuerte o una oficina que tiene, por supuesto aquí vemos monedas de oro, títulos de valores. Entonces la escena nos muestra en un lenguaje muy visual y muy concreto qué significa esta carta, mientras que en Lenormand ya es una cuestión más abstracta. Aquí tenemos la carta del ramo y tenemos la carta del regalo en Keeper. Entonces, ¿qué vemos acá? Tenemos un ramo que ejemplifica, digamos, este concepto, pero también representa muchas otras cosas. Representa un reconocimiento, un agradecimiento, una atención, lo mismo que la carta del regalo, pero el caso de la carta del ramo es que si no tenemos un conocimiento previo de los significados de Lenormand,
El ramo lo podemos identificar simplemente como un adorno floral. Entonces, esto juega más con nuestra capacidad interpretativa o con nuestro conocimiento de símbolos o de iconos de nuestra cultura, mientras que la carta de Keeper es muy explícita. Aquí nos está diciendo un regalo, algo que llega, algo que se recibe. Un regalo puede ser, por supuesto, un regalo de cumpleaños, una invitación, puede ser un reconocimiento, puede ser una admiración también. Entonces la carta de Keeper siempre va a mostrar una escena en la cual los elementos son muy claros y el título de la carta, porque aparte de eso tenemos un título de la carta, es muy concreto para la situación que estamos interpretando. Aquí tenemos la carta de la montaña y aquí tenemos la carta de la prisión. Pues ambas cartas nos hablan de dificultades y de detenimientos. Entonces la carta de la montaña representa un esfuerzo o un obstáculo o un periodo de detenimiento, que también podría ser, por ejemplo, la carta de la prisión. Pero entonces aquí tenemos, como decía antes, una cuestión más abstracta que representa una montaña. Pues puede representar muchas cosas, puede representar algo grande, puede ser un obstáculo, puede ser una dificultad, puede ser un reto subir hasta esa montaña. Entonces indica que es un periodo de esfuerzo quizás, o un periodo de detenimiento en el cual quizás no se puede actuar, lo mismo que en la carta de la prisión. Pero en el caso de la prisión vemos, como decía antes, un edificio, vemos un contexto, vemos una situación. Entonces el lenguaje de Keeper es mucho más directo que el lenguaje de Lenormand. Obviamente son sistemas muy diferentes que no se pueden comparar una carta con otra porque están construidos de una manera diferente. Hay unas cartas que sí están en Keeper que no están en Lenormand y viceversa, pero no se trata básicamente de comparar cuál es mejor o cuál es peor, sino que simplemente son dos sistemas de cartomancia muy diferentes, como podemos ver en el caso del tarot y en el caso de Lenormand. Responde por supuesto a las consultas, pero responde de una manera diferente. Cada tipo de oráculo tiene su lenguaje y entonces aquí lo estamos viendo en este video. Mientras que en Lenormand tenemos iconos o símbolos como la casa, como el barco, un árbol, una nube, la serpiente, el ataúd, el ramo, etc. Mientras que tenemos acá imágenes o símbolos abstractos, en el caso del Keeper vamos a encontrar situaciones. Aquí que tenemos una torre y la torre nos habla de ciertos conceptos. Aquí tenemos un jardín que nos habla de otros conceptos, de vida social, etcétera. Una montaña que representa en la imagen de casi todas las personas un obstáculo o un reto. Entonces el lenguaje de Lenormand va más en una cuestión un poco más abstracta. Entonces un libro puede ser un secreto, puede ser una historia, un recuerdo, un diario. Pero entonces no describe situaciones como tal, sino que describe ideas o conceptos en la mente de quien consulta las cartas, del intérprete de las cartas. En Keeper, por el contrario, vamos a encontrar situaciones. Entonces aquí tenemos, a partir de la carta número 3, situaciones que describen la carta. Entonces aquí que vemos, vemos a dos personas que están juntas. Esta es la carta del estado del matrimonio. Es una carta que nos habla de relaciones personales como tal, pero en sí no es una carta que sea ni positiva ni negativa, sino que es una carta que va a depender de las cartas que tengamos a los costados para poder ser interpretada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en la consulta, en el tema que se está preguntando a las cartas, hay una situación que se está desarrollando, una relación que se desarrolla en el tema de esta consulta, pero va a depender entonces de la descripción de las cartas alrededor. Es decir, que el estado del matrimonio puede ser aquí con la carta del ataúd, que puede ser fatal, o puede ser con una carta positiva que nos hable de disfrutar un buen resultado en el amor, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces va a variar según las cartas que encontremos alrededor, pero como ustedes ven en la imagen como tal, representa una situación y no un concepto abstracto como sucede en el caso de Lenormand. En la carta número 4 tenemos la carta de la reunión. La carta de la reunión es una carta que nos muestra a dos personajes que están juntos. Entonces es una carta que nos puede estar hablando de citas. Aquí tenemos a Cupido. Nos puede estar hablando de citas, de intercambios, de reuniones con personas muy cercanas, o simplemente puede estar hablando de un tipo de conversación. Esto puede estar representando, según el contexto, por ejemplo, una entrevista de trabajo, un encuentro con una persona con quien se debe solucionar algún tema, algún tipo de diálogo, de solución que están buscando, etc. Entonces es una carta que nos habla de comunicación verbal presencial con otras personas para discutir un asunto. Entonces, como decía, puede ser una cita o cualquier otro tipo de reunión con un objetivo. Aquí tenemos la carta número 5, que es la carta del buen señor. La carta del buen señor representa al padre o una persona mayor en el tema de la consulta. Esta carta nos puede estar hablando entonces de una persona que ofrece un consejo
También nos puede estar hablando ya como, no como una carta de personaje, nos puede estar diciendo que es un resultado favorable, que se está haciendo o que se está actuando, digamos, con experiencia, por eso es un señor mayor, se está actuando con experiencia y el resultado va a ser positivo porque se actúa con cautela y con experiencia. Lo mismo tenemos en la carta de la buena señora. La buena señora es una mujer con experiencia. En otra sibila, por ejemplo, en el oráculo del Danubio, que tiene en el enlace que va a aparecer arriba, encontramos a estos dos personajes como el viudo o la viuda. Entonces representa una persona mayor que puede ser la madre, puede ser una tía, no necesariamente viuda como tal, pero representa entonces un buen consejo o una buena acción con experiencia en una situación. Representan como tal cartas de personaje, pero si no está hablando de un personaje, está hablando de actuar con madurez y con experiencia. Después tenemos la carta de la carta. La carta de la carta, número 7, es la carta que nos habla de comunicaciones y de noticias. En Keeper, a diferencia del Lenormand, es una carta que siempre nos habla de buenas noticias, es una carta favorable. En Lenormand siempre tenemos que depender de las otras cartas para saber si esta noticia es favorable o no, pero en Keeper sí es una carta que es favorable. Después tenemos la carta número 8, que es la carta de la persona falsa o la falsedad. Esta es una carta que puede estar indicando a una persona, pero no tan, digamos, sencillamente tan así. No porque aparezca la carta no quiere indicar que hay un enemigo o una persona que actúa en detrimento de nuestros intereses, sino que representa actuar con descuido, actuar mal, dejar los cabos sueltos, hacer las cosas de una manera que no conviene hacerlas. Entonces es la carta que nos está diciendo que actuamos de manera, por así decirlo, como saboteadora, actuar de manera que no es consecuente con el resultado que estamos esperando. Entonces es la falsedad de nuestros principios, la falsedad de nuestros prejuicios también, o la falsedad en nuestras acciones. Entonces indica la advertencia de estar haciendo algo mal. No necesariamente tiene que ser una persona falsa, simplemente puede ser actuar erróneamente. Aquí tenemos la carta número 9, que es la carta del cambio, un cambio o una mudanza. Esta carta nos muestra a unas personas que están con un carruaje de aquellos de la época y con una serie de muebles de casa, mesas, camas, artículos, ¿viste? De una mudanza. Entonces esta carta representa cambiar de una situación hacia algo que hay que ver si es mejor o es peor, porque por supuesto hay que ver la carta que la acompañe. Otro aspecto muy importante de las cartas Keeper es que las cartas Keeper, en su mayoría, no todas las cartas, pero sí algunas de ellas en el mazo, tienen una dirección. En este caso de la carta del cambio vemos que la carta se mueve de izquierda a derecha. Quiere decir entonces que el cambio va de esta situación hacia la situación que aparece del lado de acá de la derecha. Entonces puede ser cambiar de algo malo a algo mejor o de algo que estaba bien a algo peor. Entonces todo depende de las cartas que acompañen esta carta. Esta carta, como decía, nos habla entonces de una mudanza, de un cambio, de una situación, de un avance de una situación, pero por supuesto hay que ver, como decía antes, el contexto para ver cómo se manifiesta este cambio. La siguiente carta es la carta del viaje, un viaje o unas vacaciones también puede ser. En esta carta vemos a un personaje que va en su carruaje yendo por una vía, digamos, rural. Esta es una carta que nos está diciendo también un movimiento, por supuesto, y es una carta que nos está también indicando una dirección. La dirección va hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir con esta carta? Esta carta quiere decir que se mueve de esta dirección hacia acá, o que por lo menos se mueve de esta dirección hacia acá. Entonces, en Keeper, lo que tiene muy diferente de otros sistemas de cartomancia es que se tiene en cuenta mucho la dirección. Entonces, en una tirada uno puede tener las cartas de 1, 2, 3, 4, 5 cartas, pero no solamente se lee de izquierda a derecha, simplemente así como en Lenormand, o digamos con otros sistemas, sino que varía muchísimo con respecto a las cartas. Entonces la lectura puede comenzar por aquí, pero este aspecto que aparece en esta carta se mueve en esta dirección o se mueve en esta dirección para poder entender el mensaje, qué es lo que se está moviendo y hacia dónde va. Entonces la carta del viaje es una carta que nos está diciendo entonces que las cosas se toman rumbo, pero hay que ver, por supuesto, el contexto, toma rumbo hacia dónde. La carta del cambio que vimos anteriormente nos habla de un cambio de una situación. La carta del viaje nos puede estar indicando moverse de una situación hacia otra. No necesariamente que sea un cambio, sino que puede ser también abandonar una situación. Como decía, depende de las cartas que encontremos. El oráculo Keeper en realidad en este sentido me parece un poco complicado, sobre todo por el tema de las direcciones, porque no basta solamente con entender los significados de las cartas, sino que tiene que haber una dinámica entre el lenguaje que nos muestran las cartas, porque como decía, hay que tener en cuenta siempre las direcciones.
Aquí tenemos la siguiente carta, que es la carta número 11, que es la carta de mucho dinero, la carta de abundancia. Entonces esta carta es una carta que nos habla como tal de mucho dinero, pero en otros contextos nos habla de abundancia en una situación. Por ejemplo, en una relación amorosa, si aparece la carta de mucho dinero, nos está diciendo que las cosas se disfrutan en gran abundancia, que todo está seguro. Tener mucho dinero básicamente como que tranquiliza una situación. Entonces el hecho de tener mucho dinero nos habla de ganancia y de éxito en una situación amorosa, de trabajo, de dinero, por supuesto, etcétera. Entonces es una carta muy positiva. Después tenemos la carta número 12, que es la carta de la niña rica. La niña rica es una carta que nos habla de actuar quizás con frivolidad. Nos habla así de disfrutar la situación, de disfrutar la abundancia. Pero en este caso nos está diciendo como que uno disfruta pero no sabe de dónde viene ese dinerito. Entonces esta es una carta que nos está diciendo que uno vive el momento, por supuesto, que lo aprovecha, que lo toma con jovialidad, con juventud, con una muy buena onda, pero que se desconecta un poco de tomar responsabilidad quizás en una situación. Entonces básicamente es como un llamado de atención, de decir como que hay que tomarse las cosas un poco con mayor seriedad, pero es una carta positiva porque es una carta que nos habla de disfrutar. Entonces, dependiendo de la consulta, por supuesto, vamos a verlo quizás como de disfrutar, o quizás en un caso un poco más negativo de no tomarse las cosas, digamos, con la seriedad que merecen. Después tenemos aquí la carta número 13, que es la carta de el joven rico o el joven señor rico. Esta es una carta que nos habla mucho del tema de las finanzas. La carta de número 13, la carta del joven rico, es la carta de los ingresos, es la carta de la carrera, es la carta del trabajo, en el sentido del trabajo, digamos, como de la parte monetaria, como de asegurarse una carrera, asegurarse un estudio, de asegurarse las fuentes de ingreso también. Entonces es una carta muy relacionada con el tema dinero como tal. También es una carta, digamos, que en otro contexto nos estaría diciendo que estamos apostando, que estamos invirtiendo en una situación para verla crecer. Es una carta que nos habla un poco como de invertir hacia un futuro, invertir hacia una futura ganancia. Después tenemos aquí la carta número 14, que es la carta de la noticia triste. La carta de la noticia triste, pues por supuesto es una carta que nos habla de una noticia que es desfavorable para quien consulta. Es una carta que trae tristeza, que trae falta de armonía, que falta la tranquilidad también. Es una carta que básicamente, como lo dice su nombre, lo dice todo. Es una noticia de tristeza, un momento inesperado, un momento que nos trae dolor. Después tenemos aquí la carta número 15, que es la carta del buen resultado en el amor. Y aquí tenemos entonces un elemento importante, que es el perro, que indica la fidelidad. Y las dos palomitas, ustedes las habrán visto quizás en los casamientos. Entonces es una carta que nos habla de amor. Nos habla de amor en el contexto de la pregunta si es por amor, por supuesto, pero es una carta súper favorable en todo tipo de contexto. Entonces, en relaciones de pareja es una carta que nos habla de amor, obviamente. Pero en otras situaciones nos está diciendo que hay un buen resultado muy favorable, o que uno se puede confiar con respecto al trabajo, con respecto al dinero, como que todo va a salir realmente muy bien. Es una carta muy, muy positiva. Aquí tenemos la carta número 16, sus pensamientos. Sus pensamientos es una carta que nos habla de replantear una situación. Es la carta del romance como tal en Keeper. Entonces es una carta que nos habla de enamoramiento. Por supuesto, ustedes pueden ver en esta carta que, y tenerlo en cuenta también con la época en que se hicieron estas cartas, que la gente en ese momento quizás no era tan abierta a expresar sus sentimientos o a declararse, digamos, en una relación. Entonces, esta carta es una carta que nos habla como esa persona que se enamora, que empieza o que tiene la intención quizás como de empezar a enviar cartas, como empezar a cortejar a una persona, pero que siente todavía como una cierta inseguridad para poder mandarse a la cacería, por así decirlo. Aquí en esta carta vemos a Cupido apuntando también hacia esta cabeza. Entonces la carta está mostrándonos que esta flecha, no sé si ustedes la alcanzan a ver, la flecha está al revés. Entonces los pensamientos apuntan hacia dónde. Entonces esta es una carta también de dirección en Keeper. Entonces hay que tener en cuenta cómo leer la carta, porque por ejemplo podría estar así. Entonces sería que sus pensamientos se enfocan en un regalo, por ejemplo, o en recibir algo, en ser reconocido, en disfrutar algo que se está esperando, estar a la espera de algo. Entonces es muy relativo, digamos, cómo se puede interpretar la tirada, porque depende mucho de la combinación de las cartas y depende mucho también de la dirección de las cartas, de cómo es la dinámica del lenguaje de las cartas. Entonces, bueno, los pensamientos nos hablan de planificar, de tomarse un tiempo para replantear una situación, y es una carta como tal de enamoramiento. Entonces, en el caso de relación nos habla de amores como tal, de amores quizás por así en ese momento ocultos, o el gusto por una persona, la atracción por una persona, pero que todavía no se manifiesta.
Y en otros casos pues nos habla de planificar y de visualizar o entender una situación. Después aquí tenemos la carta número 17, que es la carta del regalo. Entonces esta es una carta que nos habla de recibir algo. Es una carta de algo inesperado, es una carta que nos dice que llega algo que nos alegra la vida momentáneamente, algo que no esperábamos, una sorpresa, un agradecimiento, una felicitación, porque obviamente es como un regalo, algo que uno no esperaba pero le sorprende. Entonces esto básicamente nos habla de algo que no se estaba esperando pero que llega como sorpresivamente a mejorar una situación. Entonces en ese sentido es una carta positiva. Después tenemos la carta de el niño, entonces es la carta de lo nuevo, como aparece en todas las sibilas, en todos los oráculos. El niño representa algo nuevo, el comienzo de una relación, el comienzo de un trabajo, una nueva idea. Nos puede estar hablando de frescura, nos puede estar hablando de optimismo en el sentido de arriesgarse por comenzar algo nuevo, pero en un caso de pronto negativo nos puede estar hablando de actuar de manera infantil, no tomarse las cosas con la responsabilidad o estar en una situación de dependencia. Obviamente lo tenemos que ver en un contexto y acompañado de otras cartas. Aquí tenemos la carta número 19, que es la carta del fallecimiento o la carta del final. Bueno, aquí tenemos en la imagen un ataúd. El ataúd nos está hablando precisamente la fatalidad. Creo que se llama la carta en español. Aquí está en alemán. Creo que es la fatalidad el nombre de la carta. Entonces es una carta negativa, es una carta que nos habla de dolor, es una carta que nos habla de finalización, es una carta que nos habla de algo que se transforma, de algo que cambia, de algo que llega a su punto final y que definitivamente tiene que tener un cierre. Entonces la carta del ataúd básicamente es eso. En una relación nos puede estar hablando de la finalización de una relación, de un trabajo, de un empleo, de una situación, de un proyecto, etc. Siempre marca el final de algo. Aquí tenemos la carta número 20, que es la carta de la casa, y la carta de la casa nos habla entonces de, obviamente, la casa, la propiedad, de los ingresos también, de los ingresos para mantener esa casa también. Entonces nos habla de las situaciones familiares, es decir, las situaciones que se viven, por así decirlo, al interior de la casa. Entonces también es una carta, porque vamos a algo interesante aquí en Keeper, es que tenemos la carta de la casa, pero tenemos también la carta de la sala de estar, o el salón, como lo dicen en España. El salón, la sala, el living, como se dice en Argentina, que representa otra cosa. Entonces la casa representa la estabilidad y representa también, por así decirlo, como la imagen que uno proyecta hacia las afueras también. Entonces representa como esos valores familiares, como representa lo que significa, digamos, el estatus de una familia o de una persona también, porque en la siguiente carta vamos a ver la diferencia. Entonces aquí vemos la estabilidad, la seguridad, las cosas que pasan en casa, pero aquí tenemos la carta de la sala de estar, como decía antes, el living o el salón. Entonces la carta del salón es una carta que nos habla de relaciones, pero mucho más íntimas. ¿Qué pasa entonces con la carta de la casa? La carta de la casa puede ser la convivencia, puede ser habitar un lugar, pero la carta de la sala de estar nos habla de relaciones muy íntimas, porque entonces esta es una carta que nos habla de intimidad. Antes veíamos la casa desde afuera y ahora la vemos desde adentro, entonces nos habla de la intimidad de estas relaciones. La carta de la sala entonces nos puede estar hablando de reuniones muy personales, conversaciones muy personales, una situación íntima también. Entonces es una carta que nos habla de la interacción de otras personas o de una situación en un contexto mucho más íntimo. Entonces esta carta en una tirada quizás como de amor nos puede estar hablando de llegar a la intimidad. Si lo tenemos combinado por ejemplo con la carta de la enfermedad que representa el sexo, sería sexo, y la carta de 21 que sería la intimidad, la sala de estar, representaría entonces un encuentro. Entonces la carta de la sala en sí representa encuentros con otras personas también. Aquí tenemos la carta del militar, que es una carta que siempre vamos a encontrar en todas las sibilas europeas, y esta carta nos muestra entonces la necesidad de orden, la obediencia, la moral, hacer las cosas como son debidas. La carta del militar entonces indica un plan, una ejecución. Básicamente el militar obedece órdenes. Entonces esta carta está diciendo como que uno se enfoca en una situación y que sigue los pasos determinados para lograr el objetivo que estaba esperando. Entonces es la carta de la disciplina. Por ejemplo, en un contexto quizás académico, en un contexto quizás como de entregar algo del trabajo, la carta del militar nos habla de la disciplina, que entonces hay que pasarse muchas horas y hacer lo que tiene que hacer y cumplir con los objetivos y con las órdenes, a pesar de que quizás pueda ser contrario a lo que uno desea hacer, pero que realmente esta carta dice que uno debe hacerlo. Entonces es la carta de la disciplina. Después tenemos aquí la carta número 23, que es la carta del juzgado. Entonces es la carta que representa la corte.
La carta de la corte es la carta que nos habla entonces de decisiones importantes, es una carta que nos está diciendo como un ultimátum. Cuando uno concurre a la corte tiene que encontrar o dar un resultado, tiene que esperar un resultado final, una decisión jurídica, una decisión de un ultimátum. Entonces es la carta que nos habla de tomar una decisión que es trascendental en nuestras vidas, una decisión que es súper importante para el tema que se está consultando. Entonces puede ser, por supuesto, dependiendo de las cartas, puede ser poner el punto final, poner una nueva oportunidad, poner nuevas condiciones, etcétera, pero tiene que ver mucho con el tema de la toma de decisiones. Aquí tenemos la carta número 24, que es la carta del ladrón. La carta del ladrón nos está mostrando entonces una situación de desconfianza, una situación en la que uno pierde, una situación que es una señal de alerta que está diciendo que algo anda mal, que algo se está deteriorando. Y esta es una carta que también nos está mostrando una dirección, porque entonces el ladrón toma de acá y lo pone acá. Entonces, dependiendo de la consulta, esta carta nos puede hacer una conexión con las otras dos cartas. Es una carta que funciona como conector. Entonces va a decir de qué es lo que se está robando este ladrón, o de dónde está su, digamos, como robando esa energía o robando lo bueno de una situación, y hacia dónde la está poniendo o dándole esa dirección. Entonces es la carta que nos habla de una pérdida como tal. Y es una carta que nos está dando entonces esta señal de alerta de que algo está mal y que uno puede salir perdiendo. Aquí tenemos la carta número 25, que es la carta de los grandes honores, y es una carta que nos habla mucho del tema de la profesión. En la carta vemos una casa muy humilde y en el fondo vemos un castillo, como esos que vemos en el canal History o los que vemos en los cuentos de los hermanos Grimm, que representa por supuesto el ascender socialmente. Por eso es la carta de los grandes honores y por eso aparece esta familia pobre y en contraparte esa familia de la monarquía. Entonces es un ascenso social. La carta de los grandes honores es recibir ese reconocimiento, es un gran resultado, es, como decía antes, ascender socialmente. Entonces es una carta que nos habla muchísimo del tema de ambiciones. Es una carta positiva, por supuesto, porque está indicando que uno sale de una situación, digamos, dificultuosa, o que simplemente como que sale de una situación mejor, de una situación, digamos, que no es tan favorable a algo que es realmente magnífico. Entonces es una carta que nos habla de reconocimiento y de éxito también. Aquí tenemos la mejor carta, que es la carta de la fortuna, que encontramos en todas las sibilas de esta zona de Europa, de las sibilas en general, y la carta de la fortuna representa entonces el triunfo, la abundancia, y por supuesto es la mejor carta. Entonces indica que todo va a salir bien a favor del consultante. Aquí tenemos la carta de un poco de dinero, o un dinero inesperado también. Entonces teníamos antes la carta del dinero que representaba la abundancia, y aquí tenemos solamente una abundancia o un dinero parcial. ¿Eso qué quiere decir? Esta es una carta que nos dice que uno encuentra la manera de solucionar algo, o que encuentra un poco de dinero, como dice la carta, para poder usarlo en la solución de un conflicto o del tema que estemos consultando. Entonces, ¿qué pasa con este un poco de dinero? Quiere decir que la situación se resuelve o se mejora parcialmente, o sea, por el momento digamos que ya sale algo. Yo diría, por ejemplo, con esta carta de un poco de dinero, sería básicamente como que uno no tiene para pagar los impuestos, y de repente se gana un chance, de repente le dan un bono, de repente alguien le paga un trabajito, de repente aparece una changa, de repente aparece una oportunidad que genera o que le da a la persona un poco de dinero, y con esa plata va a pagar, digamos, la luz. Entonces es como que se alivia un poco la situación, es como que no es la solución a todos los problemas, pero que sí, digamos, que ayuda un poco. Por eso es un poco de dinero, es una solución parcial o una mejora positiva, por supuesto, pero que no es la gran mejora ni la solución a todos los problemas. En una relación, que podría significar, por ejemplo, la carta de un poco de dinero, es una carta muy favorable, pero quizás estaría indicando que la persona todavía no está súper enamorada, sino que está viendo las cosas positivas y está apostando de poco a poco por esa relación, y que por supuesto espera quizás en un futuro que se solidifique, pero es una carta parcialmente, digamos, positiva. Aquí tenemos la carta número 28, que es la carta de la expectativa. La carta de la expectativa es la carta que nos está diciendo que estamos esperando algo, soñando con algo, planificando algo, pero que todavía no es tangible. La carta de la expectativa es básicamente como estos sueños que no tienen, digamos, todavía como una base sólida, sino que representa simplemente pura ilusión. Entonces uno tiene la expectativa o la esperanza, por así decirlo en otras palabras, de mejorar una situación, de mejorar su trabajo, de conseguir un buen trabajo,
de hacer una familia, pero todo como construido a partir de la imaginación, es decir, lo que yo espero conseguir, pero que por el momento no tengo nada de eso. Entonces es una carta que representa esa sensación de esperar algo mejor, algo que llegue, y también es una carta que nos muestra una dirección, está mostrando qué es lo que la persona está esperando del lado de acá, qué es lo que está esperando, y esa esperanza dónde la va a depositar, en el sentido de que qué es lo que espera mejorar y cómo vería esta persona esa mejora. Entonces también es una carta de dirección, hay que tenerlo en cuenta para el momento de la interpretación y según las cartas que aparezcan, si son positivas o negativas, y el contexto, por supuesto. Aquí tenemos la carta número 29, que es la carta de la prisión. La carta de la prisión es una carta que básicamente es como la carta del colgado en el tarot. Es una carta que nos está diciendo que no queda sino resignación. La carta de la prisión básicamente se podría entender como una persona que tiene que recluirse en esa prisión y que le espera una condena. ¿Qué pasa entonces con la carta de la prisión? Si una persona está condenada quizás a 2 años de prisión, lo único que le queda simplemente es esperar con resignación hasta que pueda volver a salir a la calle y poder actuar. Entonces, ¿qué pasa con la carta de la prisión? Indica imposibilidad de actuar, indica la imposibilidad de hacer algo por una situación. Entonces, la carta de la prisión, por ejemplo, en el tema de quizás como de un trabajo que quizás uno lo despiden y la persona pregunta si quiere, si va a volver al trabajo o si puede hacer alguna demanda con respecto a una situación injusta o algo así. La carta de la prisión nos está diciendo básicamente que la situación se queda así porque no hay manera de avanzar. Es una carta de inmovilidad, es una carta de un bloqueo tremendo, por eso es la carta de la prisión. Entonces indica que las cosas simplemente se detienen, que las cosas no avanzan y que sobre todo esto va a ser por un periodo de tiempo prolongado. O sea, porque la carta de la prisión, como decía, representa también una condena, entonces representa inmovilidad durante 2 años, durante 4 años, durante el tiempo que representa una condena, digamos, en la vida real. Así que es una carta de detenimiento y veremos obviamente el contexto, a ver si la situación mejora o si la situación quizás empeora, pero de momento es una carta que dice no hay nada para hacer en este momento, hay que dejar que las cosas se den como tienen que darse y esperar. Después tenemos aquí la carta número 30, que es la carta del juez de la corte. Entonces aquí tenemos una cosa diferente. Antes teníamos el juzgado, que era la toma de la decisión, y aquí tenemos el juez de la corte. El juez de la corte es una carta que nos habla de una persona, quizás una persona profesional, porque aquí la carta de la corte representa a un profesional como tal. Entonces es una persona que ayuda a decidir o que sirve de intermediario frente a un problema, que la corte representa esa decisión, ese paso gigantesco que se tiene que dar, y el juez de la corte es básicamente el facilitador. Entonces el juez de la corte puede ser como tal un juez de la corte, o puede ser quizás un terapeuta, puede ser una persona que ayuda, puede ser un profesor, puede ser cualquier cosa, puede ser una persona profesional, un enfermero, un médico a quien debe acudirse sobre consejos sobre una situación. También nos puede estar indicando como tal el consejo de otra persona, pero yo lo veo más como un consejo más imparcial, más externo. No se trata de la carta del buen hombre o de la buena mujer, que es como el tío, el abuelo o alguien a quien uno recurre en un momento de una situación problemática, sino que describe una persona profesional en el ramo que estamos necesitando. Entonces puede ser quizás el mecánico, que es la persona indicada, que de pronto no es el amigo, pero es la persona indicada para solucionar el problema que tenemos en ese momento, o el médico en el caso de una enfermedad, o el terapeuta en caso de una situación que debe afrontarse, etc. Entonces representa la ayuda de una persona profesional. Después tenemos aquí la carta número 31, que es la carta de la enfermedad corta. La carta de la enfermedad es una carta que se atribuye a la intimidad y al sexo también. En otros contextos, la carta de la enfermedad es una carta que nos habla de un periodo de cuarentena, quiere decir un periodo en el cual uno no puede actuar, pero que inmediatamente después se recupere, va a tomar cartas en el asunto. Como por ejemplo sería necesito abrir el negocio, necesito terminar la campaña de las fotos o de la publicidad que me encargó la empresa o el trabajo. Entonces la carta aquí de la enfermedad corta nos dice no, que en el momento la persona se encuentra enferma, no puede actuar, no puede solucionar algo, pero en la medida de lo posible, cuando se mejore un poco, va a tomar esas cartas en el asunto. Entonces la enfermedad representa un periodo parcial de imposibilidad, no como la carta de la prisión, que indica un periodo más largo de estancamiento, sino que la enfermedad corta sería como ahora no puedo, pero en cuanto me recupere voy a hacerlo. Entonces
Es una carta que nos limita parcialmente, pero no es una carta como tal que sea una carta mala. También en otros contextos puede estar indicando una situación que puede ser enferma, una situación tóxica, quizás como una relación tóxica también, pero por supuesto eso hay que verlo en un contexto y de acuerdo a la combinación de las cartas. Después tenemos aquí la carta número 32, que es la carta de la desgracia. La carta de la desgracia nos muestra a una persona en una habitación, en un lugar bastante humilde. Por su vestimenta también se ve que es una persona como con dificultades de dinero, dificultades para vivir también. Y vemos que es una persona que está desesperada, es una persona que no sabe realmente qué hacer. Como vemos en su gesto, la persona se manda la mano a la cabeza y dice, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ¿por dónde arranco? Entonces, es la carta que nos habla de la desgracia, de que las cosas salen como uno no se espera. La carta de la pérdida también es una carta que puede indicar una bancarrota o puede ser una situación de desesperación en la que la persona no sabe cómo actuar. Entonces puede ser, por ejemplo, ante una pérdida de trabajo, una situación, una noticia desfavorable, indica que la persona queda básicamente con la cabeza nula y no sabe hacia dónde agarrar. Entonces es un sentimiento como de pérdida total, de no saber cómo levantar la cabeza. Después tenemos aquí la carta número 33, que es la carta de los pensamientos sombríos o los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos, a diferencia de la carta anterior, fíjense ustedes, aquí tenemos a un personaje que realmente está en la ruina. Y aquí tenemos un personaje que está haciendo mucho problema, también mandándose la mano a la cabeza, pensando mucho, haciéndose un poco la cabeza, rayándose un poco la cabeza, pero en una situación de confort muy diferente. Aquí vemos a una persona humilde, aquí vemos a una persona que tiene realmente todo a su mano, pero que su cabeza le impide actuar, que le impide tomar decisiones, que le impide solucionar algún tema. Entonces es la carta que nos está diciendo que la persona es negativa, que la persona no actúa, que podría hacerlo por supuesto, pero como que su cabeza está un poco rayada y no puede pensar claramente. Por eso también se llama obviamente la carta pensamientos sombríos. No poder encontrar la solución a una situación, no poder actuar correctamente o simplemente tirarse el abandono y pensar negativamente frente a una situación sin tomar cartas en el asunto. Después tenemos aquí la carta número 34, que es la carta del trabajo y la ocupación. Entonces es una carta que nos habla como tal de trabajo y nos habla como tal de dedicación, porque es una carta que nos habla de uno dedicar el tiempo a lo que tiene que hacer, pues como una obligación, por así decirlo, una obligación o una vocación también, porque puede ser de cualquiera de los dos aspectos. El trabajo puede ser una obligación o puede ser la vocación de la persona, y es una carta que nos está hablando entonces de la disposición, las ganas, el empuje, el esfuerzo y sobre todo el dedicarse, por supuesto, a una situación. Entonces, en una situación de lectura de amor, entonces esta es una carta que nos habla de dedicación, de estar pendiente de la persona, de apostar por la relación, de construir también la relación. Y en otros contextos, por supuesto, nos está hablando de un tema de esfuerzo personal para lograr un objetivo. Después tenemos aquí la carta de el largo camino. Esta es una carta que nos habla mucho de tiempo. Es una carta que nos está diciendo que uno va por el camino correcto, pero es una carta que se interpreta como una carta de tiempo a 2 años. Entonces es básicamente uno estar en el camino correcto, pero que esos resultados no se van a ver hasta un futuro, digamos, un poco mediano o largo plazo. Esta es una carta también que tiene dirección, entonces es una carta que se interpreta con el movimiento, se interpreta de dónde viene ese movimiento, qué carta aparece acá y hacia dónde se dirige con la carta que aparece acá. Entonces, en ese sentido, Keeper me parece un poco complicado con esto de las direcciones, porque no es solamente una cuestión lineal de leer de aquí para allá, sino que la lectura puede comenzar acá, pero puede dar como esos giros inesperados para poder ver la situación, digamos que en el lenguaje que está construido este sistema adivinatorio. Entonces, como decía, es una carta que dice que uno va por el buen camino, pero que esos resultados se van a ver en una inversión, por así decirlo, a largo plazo, y que hay que tener paciencia hasta que llegue ese momento de ese resultado. Y finalmente aquí tenemos la carta número 36, que es la carta de la gran agua o la carta de la esperanza. Entonces la carta de la esperanza aparece como un ancla, como aparece en todos los oráculos o muchos oráculos de esta época del romanticismo. Entonces es una carta que nos habla de la esperanza, es una carta que nos habla de un buen resultado, es la carta del logro, del éxito, de llegar básicamente como a ese puerto, porque también representa como un lugar distante, es otra interpretación, y representa finalmente llegar hasta ese lugar que uno estaba esperando. Esto es todo por ahora. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y tus amigas que también tienen interés por la cartomancia.
Te invito a que dejes tus comentarios y sugerencias sobre nuevos videos para este canal. Yo con mucho gusto trataré de hacerlos. Y te invito también, por supuesto, a dejarte llevar por este fascinante mundo de la cartomancia. Puedes visitar mi página tarotcava.com.ar, en la que vas a encontrar entonces diferentes sistemas adivinatorios, principalmente de Europa del siglo XIX y siglo XX. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Chao.